Ya, listo, acabo de iniciar la grabación. Comparto pantalla y me avisa si se ve, por favor, ¿ya? Ya. Ya, Sí, sí, ¿se se ve? ve. Ya, Sí. acá. Bien, ya hemos dado por finalizada la primera sesión. Ya vimos que abarcó sistema digestivo, sistema uroexcretor y el del pulmón, ¿no? Sistema respiratorio. Ahora vamos a empezar con la segunda unidad. Vamos a empezar con sistema óseo, tiroides y testículo. El sistema óseo es muy amplio realmente. Ya, quizá la patología más importante para evaluar en el sistema óseo sean las fisuras, las luxaciones, hasta incluso las fracturas. Sin embargo, vamos a ver de que existen otras patologías que son importantes de analizar, principalmente porque conforme va pasando la edad o conforme un paciente tiene una enfermedad, que vamos a ver también después, la mineralización ósea puede ir disminuyendo y puede predisponer al paciente a tener fracturas patológicas, ¿no? Vamos a ver entonces la primera enfermedad del sistema óseo, que es la osteogénesis imperfecta, perdón, es decir, de que hay una malformación de los huesos. Ya su formación intraútero ha sido mala, no ha sido la correcta, y principalmente por la deficiencia del colágeno tipo 2. Esto se encuentra principalmente en los huesos y en los dientes también, ya, no se olviden. Es por eso de que causa diversas sintomatologías clínicas o presentaciones clínicas de los pacientes, ¿no? Con osteogénesis perfecta. Principalmente las escleras azules, ya esa es una característica de ellas, pero también la dentinogénesis imperfecta, es decir, los dientes no se forman de manera adecuada, ¿ya? Luego también tenemos unos huesos wormianos que se refieren a estas divisiones a nivel de los huesos, de los huesos del cráneo, estas pequeñas divisiones que parecen como unas cisuras que realmente no se han terminado de cerrar. Ya, esos son huesos wormianos. Además de que hay hay un realce obviamente de de la calota craneana, ¿no? Ven esta pequeña línea y luego se va perdiendo. Ya, esos son finalmente los huesos wormianos. ¿Ya? Ahora, esto también es muy importante. Ven estas líneas transversas que están a nivel del fémur y a nivel de la tibia. ¿Ya? Estas líneas que son radiopacas. ¿Ya? Se le llama como fémur en acordeón. ¿Ya? Además de que hay desviación, obviamente, del fémur, lo que predispone a que el paciente, pues, pueda caerse, pueda fracturarse el fémur y causar fracturas patológicas, ¿no? Este es el fémur en acordeón, común en la osteogénesis imperfecta, pero vale decir de que ninguna de estas es 100% patognomónica, ¿ya? Se hacen otros estudios, en especial se hace el perfil genético. Ya para diagnosticar la osteogénesis imperfecta. Y obviamente también hay acortamiento de los huesos. Ya hay un acortamiento, una deformación anterolateral de los huesos. En este caso es el brazo. Y miren cómo está totalmente deforme. Es más, incluso esto debería estudiarse porque esto no es lo normal. ¿Ya? Entonces, ¿las deformidades se pueden estudiar con la radiografía simple? Sí. Normalmente cuando viene un paciente con sospecha de deformidad se le piden, ¿no? Radiografías de primera instancia para ver qué es lo que para ver qué es lo que estamos viendo por fuera, ¿no? Este, mm, Normalmente lo hacen en dos incidencias, póstero anterior y lateral. Y si es que es un niño, lo hacen en los dos miembros. Es decir, si es que sospechamos de una deformidad en la mano derecha, le tomamos una radiografía en las dos incidencias de la mano derecha y en las dos incidencias de la mano izquierda. Cuando es un niño, cuando se trata de un niño, especialmente si este niño tiene talla baja, ¿ya? También tenemos la condroplasia, es una enfermedad más común incluso, también es hereditaria, genética. Miren estos dedos o estos acortamientos a nivel de las falanges proximales, mediales y distales, ¿ya? Se acortan por completo y causan lo que se le conoce como la mano, ay, perdón, y ahora sí, y causan lo que se le conoce como la mano en tridente. ¿Ya? Se le conoce como la mano intridente. Ahora, por otro lado, miren cómo se encuentra también el coxis como tal, o la lumbosacra, o incluso la distancia entre ambos pedículos, es decir, entre este pedículo derecho y pedículo izquierdo, que se refiere a a los cuervos vertebrales.
¿ya? Pero no solo eso, sino también miren cómo están las crestas ilíacas. Están totalmente chiquitas. Este signo también se le conoce como crestas ilíacas en orejas de elefante. ¿Ya? Se le denomina como crestas ilíacas en oreja de elefante por esto, porque son chiquitas y pues están deformes, no son lineales y tienen disminución de la mineralización ósea. ¿Ya? Luego también si le haces a la columna una radiografía lateral vas a ver estas vértebras, ¿ya? Estas vértebras que se le conoce como vértebras en bala, ¿ya? Se le conoce como vértebras en bala. Y bueno, eso es lo que además les digo, ¿no? El acortamiento rizomélico, acromélico y pues principalmente es esto de acá, ¿ya? Las crestas ilíacas en oreja de elefante. ¿Ya? Acortamiento rizomélico, acromélico. Rizomélico es cuando era la parte anterior, o sea, la parte proximal de los huesos, y acromélico es cuando es la parte distal de los huesos. O sea, básicamente hay un acortamiento. Esto realmente antes le hacían mucho énfasis, pero hoy en día en el curso no. Entonces, no, solo asocian el acortamiento de miembros inferiores principalmente, ¿ya? Y de miembros superiores. El paciente puede tener un tórax normal, un tórax de tamaño normal, pero los miembros superiores y miembros inferiores no crecen, no se alargan, están acortados. Ya. Lo que vimos antes viene a ser osteopenia, ¿ya? Era una osteopenia, es decir, una disminución de la mineralización ósea. Pero ¿qué es lo que pasa? Existen patologías donde hay esclerosis o osteoesclerosis, que es lo mismo, ¿ya? Que se refiere a que hay un aumento de la densidad ósea, ¿ya? ¿Y esto por qué es importante? Porque así como disminuye la mineralización ósea, también puede aumentar, y esto también puede predisponer a enfermedades de fracturas patológicas. Es decir, tiene que haber sí o sí un rango normal de densidad ósea, ya que se aumenta o si sube, perdón, ya que se aumenta o si baja, pues va a terminar predisponiendo a fracturas patológicas. En este caso tenemos esta enfermedad que es la misma, ¿ya? Solo que tiene diferentes nombres y que principalmente es hereditario, ¿ya? Y causa lo que se le conoce como es la vértebra en sándwich. Es muy importante esto, miren cómo se ve la mineralización ósea de las costillas, de las vértebras, de las escápulas, ¿no? Están bastante mineralizados, ¿ya? Pero miren esto se le conoce como la vértebra en sándwich, ¿ya? También puede aparecer como vértebra de mármol, que es decir, una vértebra totalmente blanca, sin este relieve un poco radiolúcido, no, sino que totalmente blanca. Puede aparecer, sí, pero no va a ser tan patognomónico. Esa vértebra en mármol también puede aparecer, por ejemplo, en las patologías de metástasis osteoblásticas, ¿ya? Para que no se olviden. Miren, obviamente, todo el realce de la calota craneana y pues el realce también, bueno, las líneas, ¿no? De este lado, que también pueden ser sugestivas de osteopetrosis. O sea, las líneas, ¿Metástasis qué, perdón? perdón, Vértebra en sándwich, vértebra en sándwich, mármol, metástasis. ¿En qué allá, aparece? ¿Qué en metástasis? metástasis osteoblásticas, Ok. es decir, metástasis que generan huesos, de tumores generadores de hueso. Existen dos tipos de metástasis. La primera es o sea, la más común y la primera es la que destruye hueso, ¿no? Las osteoclásticas, pero de ahí hay otros tipos de cánceres de hueso que terminan siendo formadoras de hueso. Entonces, esos causan metástasis y causan las metástasis osteoblásticas. Son diferentes. Está bien. ¿Sí? Ya, ya vamos a pasar entonces. Uy, no me digas que sí. ¿Se ve la pantalla? Sí. Un momento. Un momento, se me ha... Y acondroplasia sería el crecimiento normal de los cartílagos, ¿verdad? Sí, eso es acondroplasia. Voy a volver a abrir el... Mm, perdón. ¿Ya se ve?
Sí se ve, ¿no? Sí. Ya, se había bloqueado mi laptop, perdón. Ya, vamos a seguir. Bien, ahora vamos a entrar a las fracturas. Entonces, ¿qué viene a ser la fractura? Viene a ser una solución de continuidad, básicamente. Ya lo que el hueso tiene que ser continuo, tiene que ser firme, tiene que ser duro, ¿no? Obviamente. Y cuando se pierde todo esto, es decir, se pierde la continuidad, hay una fractura. ¿Ya? Hay una fractura. Puede ser mecanismo directo o indirecto, es decir, o sea, directo es cuando la fuerza ejerce directamente sobre la fractura, es decir, una fractura de brazo por, no sé, un golpe en el húmero, ¿no? Pero indirecto viene a ser cuando hay un golpe extrínseco a la zona, pero que termina fracturando la zona. Por ejemplo, ¿no? Hay un choque, y el paciente estiras o bueno, sobreextiende su cuello para atrás y se lesiona el cuello, ¿no? El choque no ha sido directamente hacia su cuello, pero termina causando unas lesiones indirectas. Eso es básicamente la diferencia. ¿Por qué se le dice que es pérdida de continuidad? Porque el hueso es altamente vascularizado, principalmente a nivel de la médula ósea. Es por eso de que se pierde esta continuidad de los vasos sanguíneos, ¿no? Y pues es importante conocer las partes realmente del hueso. ¿Por qué? Porque cuando se caracterizan las fracturas se tiene que decir las partes de cada una de ellos, ¿no? Por ejemplo, las más distales van a ser la epífisis. Mientras más cerca esté del cuerpo humano, es decir, del tronco, mientras más cerca esté el tronco, va a ser proximal, ¿ya? Mientras más cerca esté del tronco, va a ser proximal, ¿ya? Epífisis proximal, y mientras más lejos esté del tronco, va a ser epífisis distal. ¿Ya? Y bueno, lo del medio va a ser la diáfisis. Las zonas de fractura más comunes van a ser en las diáfisis. ¿Ya? Las más comunes van a ser diaficiarias. Pero también entre la diáfisis y epífisis van a existir las clásicas metáfisis, que vienen a ser como que el cuello, ¿no? de los huesos, tanto proximal como distal. ¿Ok? Ya. Tenemos en principio la radiografía simple, que, o sea, básicamente es la prueba inicial, especialmente si se trata de huesos largos, ya que si se trata de huesos planos, por ejemplo, o si es que hay múltiples fracturas, pues ya se decide usar otras técnicas de imagen como la tomografía, ¿ya? Ahora, acá aplica la regla de los dos, lo que yo les estaba comentando. En principio, dos proyecciones perpendiculares entre sí, es decir, la anteroposterior y la lateral. ¿Ya? Luego también dos articulaciones, es decir, la articulación más proximal que esté a nivel de la fractura y la más distal también. Por ejemplo, tengo una fractura de húmero, ¿ya? Tengo una fractura de húmero en el tercio superior, ¿ya? Tengo que tomar una radiografía que incluya imágenes del hombro e imágenes del codo, siempre. ¿Ya? Eso se refiere con dos articulaciones. Luego también tenemos de dos miembros. Esto pasa cuando hay niños, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? Sospechas de una fractura en la mano derecha o una deformidad en la mano derecha, le pides una radiografía en la mano derecha y una radiografía de la mano izquierda, principalmente en los niños y en los pacientes pediátricos. Y luego las dos exploraciones sucesivas. ¿A qué se refiere con esto? O sea, le pides una al inicio y luego le pides otras después para evaluarlo, ¿no? Básicamente se refiere a eso, con intervalo de los días, ¿no? Obviamente. Y bueno, pueden haber fracturas que no comprometan ambas cortezas, ¿ya? Eso se lo denomina incompleta o parcial, y pueden haber fracturas que comprometan las tres, o sea, las dos cortezas del hueso, ¿ya? Y eso se le denomina completa o total. Por ejemplo, esta es total, ¿no? Miren, incluso pueden haber fisuras, pueden haber fracturas que no comprometan ninguna, ¿ya? O sea, pueden haber fracturas que no comprometan ninguna, corteza, ¿ya? Y esto se da principalmente en niños. Vamos a ver, también, vamos a ver cómo es que se ven, cómo es que se denominan después, ¿ya? Pero básicamente esto se tienen que aprender, la regla de los dos siempre es importante. Ya. La tomografía computarizada va a ir más que nada para las articulaciones que son más complejas, ¿ya? Es decir, las que son más grandes, cadera, hombro, muñeca, pies, base de cráneo. Base de cráneo es importante. Recuerden, una fractura en base de cráneo da lo que se conoce como la mirada de mapache, ¿no? Se le ponen tumefactos, moretones a nivel de los ojos, ¿no? Periorbicular, y pues
se genera ese signo de la mirada de Malpache, ¿no? Y bueno, estas son todas sus indicaciones, ¿no? Fracturas complejas, las conminutas principalmente, es decir, las que tienen de tres a más fracturas, a más fragmentos óseos desparramados por ahí, ¿no? También fracturas ocultas, fracturas patológicas también, ¿ya? Recuerden que las fracturas patológicas, una de las principales, o por no decir la más común enfermedad que causa la fractura patológica viene a ser la osteoporosis, ¿ya? Y la ubicación más común de las fracturas patológicas va a ser en los cuerpos vertebrales, pero no solo va a ser ahí a ese nivel, ¿ya? Sino también va a ser a nivel de la muñeca, va a ser a nivel de la cadera y a nivel del húmero tercio proximal, ¿ya? Es decir, pegado hacia el hombro. Y esos son los lugares de fracturas patológicas más comunes. Si le preguntan, la más común es en el cuerpo vertebral, ¿ya? En el cuerpo vertebral. Porque realmente casi nadie se fractura a ese nivel, ¿no? Tendría que ser altamente patológico o por disminución de la mineralización ósea para que un paciente se lesione, ¿no? Como tal, o se fracture. Y esta imagen da la tomografía computarizada, ¿no? Bastante fragmentos óseos, desprendidos, y permite evaluar con mucha certeza, ¿no? La tomografía computarizada, ¿ya? Igualmente acá. Este es un pie, obviamente, pero miren el calcáneo, miren esta fisura grande que está acá, ¿no? En el pie. Ya, este viene a ser también una fractura, pero como no compromete ambas cortezas, es una fractura incompleta. ¿Ya? Igualmente, miren cómo se ve una fractura de cadera a nivel de una radiografía de tórax. No se termina de diferenciar casi nada. Es por eso que se le toma una tomografía, no, una radiografía como tal, ¿no? De pelvis. Pero como no se ve, pues miren una tomografía como si se termina, incluso se puede hacer estas imágenes en 3D, ¿no? Ya. Las fracturas agudas van a tener signos directos. La cortical es importante. Cuando se interrumpe la cortical y genera líneas radiolúcidas, ya se sospecha de una fractura. Es decir, cuando no hay una buena continuidad de la corteza, ¿ya? Es decir, una interrupción abrupta de la cortical y hay una línea radiolúcida, ¿ya? A ese nivel significa que es una fractura. Básicamente es eso. Lo demás ya también puede ser, ¿no? Bordes sin esclerosis y desplazamiento de fragmentos óseos, pero lo más importante va a ser las dos primeras, las líneas radiolúcidas y la interrupción abrupta de la cortical. Es decir, miren cómo va la cortical a este nivel. La cortical va yendo, va yendo, va yendo y se va interrumpiendo abruptamente a este nivel y luego continúa. Pero luego, ¿qué pasa? A nivel de esa interrupción abrupta de la cortical, se genera una línea radiolúcida, incluso que por un lado va hacia la otra hacia la otra corteza y la termina lesionando, interrumpiendo también, ¿no? Y es por eso que como compromete las dos cortezas se le denomina completa o total. Ya, es lo mismo prácticamente. Obviamente los bordes no están esclerosados y también se desprenden fragmentos óseos, es decir, hay un fragmento hacia arriba y hay un fragmento hacia abajo. Y bueno, esta es una fractura incompleta, principalmente por esto, ¿ya? Miren, miren a esta zona, cómo es que se termina viendo esta interrupción de la cortical, pero la otra cortical está indemne, ¿no? Pero también hay una línea acá radiolúcida, es por eso que es una fractura, y como compromete solo una, no las dos, se denomina incompleta o parcial, ¿ya? Según su ubicación ya lo vimos, ¿ya? Por ejemplo, este nivel es una metáfisis epífisis, principalmente porque afecta el cuello y afecta también la parte epifisiaria proximal, ¿no? ¿Por qué proximal? Porque está más pegado al tórax, está más pegado al eje como tal del paciente, ¿ya? Luego también tenemos que es lo mismo, miren esta fracturita de acá, ya es básicamente lo mismo, ya es metafisiaria. Pero miren la diferencia con estos dos. Estas dos aparecen a nivel de la diáfisis, ¿ya? Estas dos son diafisiarias realmente. Entonces son fracturas diafisiarias de húmero, ¿ya? Y obviamente son completas porque comprometen las dos corticales. Hay una línea radiolúcida que atraviesa todas las corticales y es por eso que se le denomina completa. Ya, según la interrupción de la continuidad de ósea es lo que les estaba comentando, la parcial incompleta. Incompleta es cuando afecta solo una cortical, ¿no? Y la otra queda indemne, y la completa es cuando afecta las dos corticales. ¿Ya? Por ejemplo, esta viene a ser una parcial, ¿no? Una parcial diafisiaria.
Este, pues obviamente como compromete solo una a este nivel, pues va a ser una parcial, la otra queda indemne. Y este también, ¿no? La imagen que les mostré antes, ¿no? Es una parcial incompleta. Pero por otro lado son las completas, ¿no? O las totales, ¿no? Compromete toda realmente comprometen todas las cortezas, ¿no? Las dos que hay, igualmente acá, igualmente acá. Y pues en la siguiente imagen también seguramente se ve, ¿ya? Compromete las dos cortezas. Ya, según la dirección o el trazo de fractura, es importante considerar que existen dos tipos, ¿no? La completa y la incompleta. Dentro de la completa vamos a encontrar cuatro principalmente. Ya, la transversa, es decir, que la fractura va a tener un trazo totalmente horizontal, transversal. La oblicua, que va a ir, como quien decir, como quien va en diagonal. Ya, esa es la oblicua más que nada. La espiral, vamos a ver la característica de una de las imágenes. Y finalmente la longitudinal, que va a lo largo del hueso, ¿ya? Principalmente en huesos largos. ¿Cuál es la más común? Obviamente es la transversal, ¿ya? La transversal. Esto depende mucho de la forma en la que ha sido ejercida la fuerza que causó la lesión o la fractura, ¿ya? Eh, por ejemplo, si la lesión ha sido, si la lesión tuvo un eje transversal, va a causar uno transversal. Si la lesión ha sido causada por una máquina que genera espirales, ¿no? Por ejemplo, la lesión de fractura va a ser de tipo espiral y demás, ¿ya? Vamos a ver imágenes principalmente de las fracturas completas y de los tipos de trazo de fracturas de ellas, ¿ya? Por ejemplo, este nivel es la más clásica, es una fractura de húmero diaficiaria, ¿no? Completa, ¿no? Y con dirección transversal. ¿Ya? O axial, como le quieren llamar, pero es transversal, va de manera horizontal. Pero ¿qué es lo que pasa en este nivel? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa a este nivel? Le estoy haciendo un poquito de zoom para que vean, ¿ya? No se ve mucho este nivel, ¿no? Pero ¿qué pasa? Le hacen zoom y miren el dedito acá, ¿ya? Miren, bueno, claro, ¿no? Miren el dedo pequeño de acá, de este pie, ¿ya? Miren esta pequeña, pérdida de continuidad de la corteza y esta línea radiolúcida de este nivel. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Miren cómo está formada la línea radiolúcida. ¿Esto qué significa? Esto significa que no es transversal, ¿ya? No es transversal. ¿Y qué forma tiene? Tiene forma oblicua, ¿ya? Esa es la diferencia entre transversal y oblicua. Pero miren la diferencia con esto, ¿ya? Miren la diferencia con esto. Se nota que realmente el trazo de fractura no es totalmente recta, por así decirla. ¿No? No es totalmente recta. Es decir, por ejemplo, acá se ha quitado una parte del hueso, pero por detrás también hay un poco más de hueso. Igualmente acá, en teoría, debería estar así totalmente cortado, pero acá atrás también hay un pedazo de hueso. ¿Eso qué significa? Es que la fractura ha sido causada por una fuerza que va en dirección de espiral. Ya, estas son las de tipo espiral. Y finalmente, miran, por ejemplo, a nivel de la rótula, ya, o de la patela, como le quieran llamar, cómo hay una pequeña línea longitudinal, o sea, que va a lo largo del hueso, ya. Esto se le conoce como la longitudinal. Es la menos común, pero es posible encontrarla. La más común es la transversal, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver las fracturas, ¿ya? Según el tipo de fractura, o sea, según la dirección, pero en las fracturas incompletas. Las completas ya las acabamos de ver. Ahora vamos a ver las fracturas incompletas. Y tenemos dos principalmente, ¿ya? Tenemos la del tallo verde común en niños, ¿ya? Y también tenemos las del torus o rodete de incurvación, ya que es más que nada como que una tumefacción por una fracturita que se han causado. La del tallo verde va a ser mucho más común. Este es mucho más común en los niños, en los pacientes pediátricos. Hasta los 10 años, algunos dicen que se puede dar la del tallo verde, que es más que nada debido a la fragilidad del hueso del niño. Ya la debilidad, la fragilidad del hueso del niño. El niño se puede fracturar por casi todo, ¿no? Y pues tú le ves la imagen y pues es como si le hubieran cortado el tallo a una plantita, ¿no? Y se ve de esta forma, es incompleta. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa con el torus o el rodete de incurvación? El paciente va a tener una fractura, sí, tiene una fractura, es incompleta, sí, posiblemente sea pequeña, pero por la ubicación anatómica, posiblemente a nivel del tobillo, ¿ya? Y a nivel de la muñeca, por la ubicación anatómica, hace de que se tumefacte muchísimo, ¿ya? Y no solo se tumefacta la piel,
sino se tumefacta también el hueso, causando este pequeño, rodete, ¿no? Tumefacción al nivel de la fractura como tal, ¿ya? No sé si tengo más imágenes, no, no tengo más imágenes, pero básicamente esa es la diferencia. Ya la más común es el tallo verde, común en niños, y este es más que nada la tumefacción a nivel del hueso, ¿ya? Y bueno, según el número de fragmentos, tenemos la simple, obviamente, cuando hay solo dos fragmentos óseos, uno, dos, ¿no? Esa es la simple, solo hay dos fragmentos óseos, pero hay casos donde hay fracturas múltiples o fracturas que dejan múltiples fragmentos óseos, ¿no? Por ejemplo, acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, hay múltiples fragmentos óseos y es por eso que se le denomina conminuta, ¿ya? Conminuta. Múltiples fracturas óseos, miren, ¿ya? Múltiples fracturas. Bueno, hay más tipos de fracturas conminutas, puede ser segmentaria, en alas de mariposa. Segmentaria cuando hay tres principalmente, o sea, tres fragmentos óseos. La de arriba, bueno, un fragmento óseo que está separado por dos, ¿no? Superior e inferior, es decir, tres fragmentos óseos. Pero las de ala de mariposa es importante. ¿Por qué? Porque esto lo preguntaron también en un examen. Porque la del ala de mariposa va a tener su tercio medio, ¿ya? Va a tener una forma triangular, ¿ya? Es por eso que se le conoce como alas de mariposa. Tiene una forma triangular el tercio medio, o sea, el fragmento óseo desprendido medio, ¿ya? Y esto lo han preguntado mucho. El fragmento óseo medio tiene forma triangular, ya no se olviden, en las alas de mariposa. Y bueno, según su relación con sus fragmentos, pues obviamente para ver cómo es que se ha movido, cómo es que se ha desprendido, ¿no? Puede rotar internamente, es decir, hacia adentro, hacia el eje del paciente, obviamente rotar hacia afuera, acabalgamiento, es decir, una distracción. Estas dos últimas se denominan distracciones. ¿Por qué distracciones? Porque hay distracción de acortamiento del miembro inferior o del miembro superior, dependiendo dónde sea, y hay distracción de separamiento, es decir, causan unas distracciones. Un miembro en este caso va a ser más corto que el otro y un miembro en este caso va a ser más largo que el otro. Obviamente va a depender del dolor, ¿no? Dónde esté ubicado el dolor para ver si es que se trata de separación o cargamiento a simple vista. Pero realmente las técnicas de imagen nos van a permitir verlo con mejor opción, con mejor calidad de imagen. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poco sobre esto. ¿Ya? Miren, esta fractura, por ejemplo, es una fractura completa, es diaficiaria, parece que es una fractura en dirección de oblicua, ¿no? Es oblicua y tiene obviamente dos fragmentos, por lo tanto es simple, ¿ya? Cuando se caracterizan unas fracturas, siempre es importante decir, o bueno, siempre es importante decir, caracterizarlo con todas estos parámetros, ¿ya? Siempre es importante decirlo con todo esto, ¿ya? Ahora, este es un desplazamiento medial. ¿Por qué? El húmero, bueno, este es el húmero, ¿no? Miren, el hombro se queda en su eje, pero miren este hueso de acá, cómo se está doblando más hacia el lado del paciente, ¿verdad? Se está doblando más hacia el lado del paciente, está rotando, es una rotación, interna y por lo tanto es un desplazamiento medial, ¿no? Es más un desplazamiento que una rotación. ¿Perdón? Bueno. Es más que nada una rotación, es más que nada un desplazamiento que una rotación. Rotación es más un giro, ¿no? Desplazamiento es que se va hacia adentro, ¿ya? Pero por otro lado, miren, también viene a ser una diaficiaria, viene a ser una completa, pero en este caso va a ser una axial o transversa, ¿ya? Va a ser esto. Y pues también va a ser una simple porque solo tiene dos fragmentos óseos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Miren, este se queda en su eje, ¿no? Se queda en su eje, esta es la tibia, ¿no? Se pega como tal al pie como tal, la tibia. Pero miren, como se pega, hay otro que se va hacia afuera, el fragmento óseo superior se va hacia afuera, este es un desplazamiento lateral o externo, ¿no? También puede ser una rotación externa, pero más que nada un desplazamiento.
Vamos a ver un poco de las distracciones, creo que quedan acá. Sí, un poco de las distracciones. Ya, miren, igual. eh, ¿Quién quisiera describirme esta imagen en principio? Si yo les digo ubicación de esta fractura, ¿qué me dirían ustedes? Medial, diáfisis medial. Ya, diáfisis, ¿no? Es diaficiaria, perfecto. Creo que tengo acá. Ya, ¿qué me dirían respecto así es completa o incompleta? Es completa. ¿Completa? Ya, perfecto, es Mm, mm. completa. ¿Y cuál es su dirección de trazado? Ah, izquierda. O sea, dirección de trazado, ¿es transversal, es oblicuo, es espiral o es longitudinal? Transversal. Claro, transversal, un poco de oblicua, yo diría también, por Oblicua. esto. Ajá. Claro, por esto más que nada. Este puede ser un poco transversal, ¿no? Pero si miremos acá también hay un pequeño de fragmento óseo que da más para oblicuo. Ya, pero sí, también, o sea, puede ser también una transversal tranquilamente. No hay mucha complicación acá. Y bien, tenemos entonces una oblicua y finalmente una simple, porque recuerden, hay dos fragmentos óseos, ¿no? En cada hueso. Se le considera por hueso, ya si bien es cierto, ustedes pueden pensar, acá hay uno, acá hay dos, acá hay tres y acá hay cuatro fragmentos, pero realmente son dos huesos fracturados, ¿no? Y en cada hueso hay dos fragmentos, entonces se le denomina como fractura simple, ¿ya? Y bueno, en este caso, miren cómo la parte inferior de cada uno de los huesos está ocupando el lugar del fragmento superior. Y esto hace una distracción llamada distracción de acortamiento, ¿ya? Es decir, el miembro inferior, bueno, en este caso sí, miembro inferior que está afectado, se va a ver como si estuviera más acortado de lo normal. Eso es obviamente patológico y el paciente va a tener muchísimo dolor, ¿ya? Mientras que por otro lado, viene a ser la rótula, ¿ya? Es decir, la rodilla como tal, la rodilla. Pero miren, hay dos fragmentos óseos, ¿ya? Acá se va a decir obviamente que es completa, no se va a decir diaficiaria, no se va a decir epifisiaria, no va a decir nada de eso, porque esos son las partes de un hueso largo. Cuando se habla de un hueso sí, ¿no? Un hueso plano, bueno, ni tan plano, ¿no? Pero un hueso, que no pertenece a ese grupo, pues simplemente se va a obviar esa parte. ¿Ya? Pero sí se sabe que compromete ambas cortezas, por lo tanto es completa. Se sabe que la dirección de trazado es oblicua y es simple porque solo tiene dos fragmentos óseos, ¿ya? Pero miren cómo está separados por mucho, ¿ya? O sea, se pierde la continuidad, sí, hay una línea radiolúcida, sí, pero la separación es muchísima y eso es lo que causa la distracción de separación. ¿Ya? O sea, hay dos tipos de distracciones, el acortamiento y la separación. Obviamente las dos tienen dolor, ¿ya? Las dos tienen muchísimo dolor. Ya, chicos, hasta ahí tienen una consulta. No sé cuántos han entrado. Buen día a los que han entrado. ¿Tienen alguna consulta? Todo correcto. Ya, bravazo. Ya. Fractura por abulsión lo he puesto, antes lo ponían, no sé si ahora lo van a ver, pero realmente es corto, o sea, es más que nada separado por extender o por jalar un tendón, o sea, un tendón, si bien es cierto, se pega a un hueso, ¿no? Entonces, cuando se jala un tendón de manera brusca o hay lesiones en deportistas principalmente, puede desprender un pedazo de hueso. Ya, eso se refiere con fractura por avulsión. Por ejemplo, esto, ¿no? Esta es una fractura por avulsión. Tiene que tener antecedente el paciente, ¿no? De qué es lo que estaban haciendo principalmente. Pero suele ser, miren, por ejemplo, cuando se lesiona el clásico tendón de Aquiles, pero es el tendón calcáneo, ¿no? Cuando se lesiona, miren cómo desprende un poco de calcáneo, ¿no? Esas son las clásicas fracturas por avulsión. Es bastante común realmente en los deportistas, ¿ya? En los deportistas es muy común. Y bueno, según su etiología, existen diversas etiologías. La que nos importa acá es más que nada las fracturas patológicas. Es más que nada por la disminución de la mineralidad, de la mineralización ósea, y esto hace que ante mínimos estímulos, por ejemplo, el de, no sé, bajar la escalera y causarte una fractura a nivel
del tobillo, ¿no? O del calcáneo, eso son fracturas patológicas. O simplemente por tirarte a tu cama te fracturas la columna vertebral. Esas son fracturas patológicas por disminución de la mineralización ósea. Miren este nivel. Cuando se quieren ver fracturas patológicas, no solo se evalúa la pérdida de la corteza ni la línea radiolúcida, sino también cómo es que se ve la mineralización ósea en la zona de lesión y en las zonas aledañas. Vemos de que por acá, por ejemplo, hay una zona relativamente normal, un poco disminuida por estas líneas como tal longitudinales que hay, ¿ya? Pero miren esta zona, hay una disminución casi por completa de la mineralización ósea, y ni qué hablar de acá, ¿ya? Ni qué hablar de acá. Te causa una fractura patológica a nivel de la muñeca, ¿no? Como tal. Igualmente, miren esta zona, miren las crestas ilíacas, están totalmente decalcificadas. Igualmente el trocánter mayor, el trocánter menor del fémur, ¿ya? El cuello del fémur, todo esto está obviamente descalcificado, está desmineralizado, ¿ya? Y te causan diversas fracturas realmente, ¿ya? Diversas fracturas, por ejemplo, este nivel, ¿ya? Miren acá también, ya. A nivel del cuello del fémur, te fractura como tal. Voy a ver si encuentro uno más. Este parece ser otro, ¿no? Y demás. O sea, te causa diversas fracturas realmente. Parece que ya no hay más. Mm, no. Y bueno, más que nada esas son las fracturas patológicas, ¿ya? Pero existen más. Cuando ustedes lean en su examen fractura de estrés, siempre asócienlo a resonancia magnética. La resonancia magnética va a ser la más importante acá para diagnosticarla, ¿ya? Las demás te pueden dar como que una pista, en otras no, pero realmente la resonancia va a ser la mejor. ¿Ya? Se da principalmente por fatiga, ¿ya? Por fatiga, no por insuficiencia, ¿ya? Por insuficiencia puede ser, o por insuficiencia en este caso de descanso, ¿no? Normalmente ocurre en los atletas de maratones y te causan esta pequeña línea como tal, no sé si lo logran ver, ¿ya? En una radiografía esto realmente casi no se ve. Viene a ser un caso excepcional en que se ve una pequeña línea. ¿Ya? Pero realmente se va a ver mucho mejor en una resonancia. Este ya es una resonancia, no es una tomografía, porque miren cómo se ven las partes blandas. Ya no es una tomografía. Miren, miren esta pequeña línea y esta zona esta zona que está captando el contraste, obviamente, ¿no? El contraste gadolíneo. Eso significa que hay una fractura, sí, hay una pequeña fractura, acá se ve, pero hay una fractura también que causa una tumefacción a nivel del hueso. Esa es una fractura de estrés, ¿ya? Cuando sometes a tu hueso al límite, igualmente acá, ¿no? Miren cómo no se pinta el resto del hueso, pero se pinta esta zona, hay una inflamación marcada, ¿no? Se marca con gadolinio. Igualmente acá, miren, hay una pequeña luz, o sea, una pequeña luz, pero realmente no se sabe diferenciar mucho. Ves esta radiografía, tú piensas que es normal, ¿no? Piensas que es normal, pero el paciente no deja de quejarse. Le preguntas antecedentes, resulta ser un corredor de maratón, una corredora de maratón, ¿no? Que después de correr o durante esa práctica de correr la maratón, pues empieza a sentir un dolor muy fuerte, ¿no? Le tomas otra, nada, ¿no? En las dos vistas, la anteroposterior y la lateral no ves nada. Pero ¿qué pasa? Sospechas de una por estrés, le tomas una resonancia y miren cómo se ve. Capta el contraste de una gran inflamación y hay una pérdida de continuidad de las cortezas, ¿no? Es una completa, es una oblicua y demás. ¿Ya? Fractura de estrés por resonancia principalmente. Ya. Existen también tumores que ustedes ya saben la diferencia entre las características generales de tumores benignos con tumores malignos. Recuerden, benignos, bien diferenciados. ¿A qué se refiere con bien diferenciados? Es decir, de que se diferencian bien a la histología normal es decir, se parecen mucho al hueso normal en histología, ¿ya? Mientras que mal diferenciados se refiere a que hay mucha anaplasia, es decir, hay mucha atipia celular, no se parece en nada a la histología normal del hueso. Ya, a eso se refiere principalmente. Los del benigno crecen lento, tumores malignos tienen una alta tasa mitótica y crecen bastante más rápido. Y bueno, los benignos rara vez hacen metástasis, rara vez hacen invasión local y los malignos sí lo hacen. ¿Ya?
Ahora, existen criterios radiológicos para poder definir si es que se trata de un tumor benigno y de un tumor maligno, ¿ya? Vamos a verlo también después. Por ejemplo, miren este tumor de acá, ¿ya? Miren cómo casi ni se diferencia la zona de hueso normal con la zona de cáncer o del tumor. Eso ya puede ser un signo de malignidad que se le denomina la zona de transición. Ya, vamos a verlo después, no se preocupen. También es importante ver el periósteo. El periósteo es obviamente la capa que recubre el hueso, ¿ya? Cuando hay una destrucción, o sea, hay un efecto lítico de un tumor sobre el hueso, la, el periósteo va a reaccionar y va a formar más hueso. Ahora, depende mucho la formación de hueso de ese periósteo y depende mucho de esa reacción para catalogarlo como también benigno o una reacción maligna también. Ya existen diferencias y demás. También muy importante ver la matriz ósea, es decir, lo que producen las células tumorales y ver el interior de la imagen como tal, del tumor. Vamos a verlo también paso por paso, no se preocupen, eh, pero es importante saber definirlo. Aún así, el paciente puede tener todos los signos de malignidad posible, ¿no? Puede tener todos los signos de malignidad posible, pero sin una biopsia no podemos decir de que es maligno. Podemos sospechar, sí, puede tener un gran porcentaje de malignidad, pero no siempre va a ser maligno, no se confundan ahí. ¿Ya? O sea, siempre se tiene que tener una biopsia porque si no, se pueden hacer diagnósticos erróneos. Ahora, las localizaciones son estos básicamente, ¿no? Central, excéntrica, es cortical, es cuando no afecta obviamente la corteza, ¿no? No afecta la corteza. Y cuando se limita más que nada el periósteo, pues es una yuxtaglomerular, ¿no? Esto no pregunta mucho, no se preocupen. Vamos a ver un poco, ahora sí las clasificaciones, o sea, las características patológicas que pueden tener los tumores. Ya, esto sí les pueden preguntar, por ejemplo, la central ni la excéntrica se limitan o que van a comprometer tanto a las cortezas, ¿ya? En cambio, los que se limitan a la corteza van a ser la cortical y la yuxtaglomerular. Estas dos primeras no. La central no afecta ninguna de las dos cortezas, ¿ya? Es decir, se queda a nivel de la médula. Se queda a nivel de la médula. Ya, esto es lo que les menciono de la zona de transición. ¿Qué es la zona de transición? La zona de transición va a ser el espacio en el que termina el tumor y en el que empieza el tejido óseo normal. Esa es la zona de transición. Ahora, la zona de transición puede ser amplia o puede ser baja o estrecha. ¿Ya? Son diferentes formas de definir o de caracterizar a la zona de transición. ¿Y qué diferencia tiene entre la amplia, ¿no? Que miren, esta gran deformidad del hueso y la baja, ¿ya? ¿Qué diferencia tiene una de la otra? Es que la baja se puede diferenciar una línea acá radiopaca que delimita, ¿no? Al hueso normal del tumor. No hay una pequeña línea que delimita, es decir, hay una zona de transición entre estos dos tejidos, que es baja, que es estrecha. ¿Esto qué significa? Que posiblemente el tumor sea benigno, ¿ya? Sea benigno, posiblemente, ¿ah? No estoy diciendo que sí o que demás, ¿no? Es que posiblemente sea benigno. Pero miren el amplia. Ay, perdón. Miren en el amplio, ¿ya? ¿Cómo es que termina difuminándose como tal? No hay una línea que termina delimitando, incluso ni hasta acá se puede decir que es sano, ¿no? Por ejemplo, acá puede ser, ¿no? Pero no se puede definir al 100%, porque no hay ningún borde que delimite el tumor con el tejido sano. Es por eso que hay una zona de transición amplia. Ya es una zona de transición amplia, es patológico. Y ven esta pequeña reacción acá, ¿no? Tenue, radiopaca que hay a este nivel. Ya, y no sé si acá también se ve una pequeña reacción tenue a este nivel. A este se le denomina como reacción perióstica, ¿ya? Se le denomina como reacción perióstica y existen diversas formas de catalogarlos y poder ver si es que se trata de algo benigno o maligno. Vamos a verlo bueno, esto es más para que vean, ¿no? Un poco cómo es que bien se delimita un poco realmente y a pesar de que se delimita un poco el tumor, y a pesar de que se le delimita un poco el tumor, termina siendo un osteosarcoma, es algo altamente invasivo, altamente metastático, ¿ya? Es por eso que no se le tiene que asumir de que es benigno o que es maligno dependiendo de la zona de transición, siempre se tiene que tomar biopsia.
¿ya? Igualmente acá, miren, en esta parte sí se le ve bien delimitado, bien bonito, se le ve bien delimitado el tumorcito y que tiene una ubicación excéntrica, ¿no? Se ubica dentro de la médula, pero está hacia afuera como tal. No afecta a las cortezas están indemnes, ¿no? Y este es un osteoma. En este caso sí tiene una zona de transición corta, una zona de transición baja o estrecha, pero se trata de un osteoma, algo bastante benigno. ¿Ya? ¿Ven la diferencia? ¿No? Pero miren la diferencia de acá, ¿ya? Este ya es en el tercio proximal del húmero, ¿ya? Miren cómo hay un gran crecimiento, ¿no? Del hueso como tal, y este básicamente es un condrosarcoma, ¿ya? Un condrosarcoma. No solo compromete el hueso, sino también compromete el cartílago de la articulación del hombro, ¿ya? Es por eso que es un condrosarcoma. Este da como por ejemplo esta imagen que se le denomina reacción perióstica en rayos de sol. Ya el condrosarcoma, osteosarcoma también lo genera a veces. Ya, o sea, no es 100% patognomónico como tal. Y miren por este lado cómo es que se ve bien delimitado como tal, ¿no? Y es un quiste óseo unicameral, es decir, algo benigno como tal. Y miren la zona de transición, se logra diferenciar entre el hueso normal y el tumor como tal. ¿Ya? En este caso, la zona de transición es bastante difuminada, no se puede determinar si es que es hueso normal. ¿Por qué no digo que este es hueso normal? Porque está hinchado, ¿ya? Porque está Entonces hinchado, no es sería un hueso amplia, normal. ¿Perdón? amplia, Sí, exacto, sería, sería una zona de transición amplia, entonces la ¿ya? zona de transmisión nos va a ayudar a determinar qué tan agresiva está los huesos, ya sea un tumor o un quiste, ¿no? Claro, ya es un tumor, un crecimiento como tal en lo que fuera, un tumor, un quiste y demás. La zona de transición sí permite ver la agresividad como tal. Si es agresivo, difuminado, la zona de transición es amplia. Si es benigno, es bien delimitado, como acá, ¿no? Logras diferenciar tejido óseo normal del patológico. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Ya, el tipo de destrucción ósea es para lesiones líticas, ¿ya? Es decir, para aquellos tumores de que causan imágenes que son radiolúcidas, ¿ya? Y así como son radiolúcidas, pueden tener, obviamente son destrucciones como tal, ¿ya? Pero es importante ver los bordes. Cuando es un borde bien delimitado, se le conoce como destrucción ósea de tipo geográfica, ¿ya? Y este tipo de destrucción ósea geográfica es la más benigna, ¿ya? Es la más benigna, o sea, es propio de una lesión no agresiva, es la lesión más benigna. Pero miren estas zonas, por ejemplo, este patrón que se le denomina polillado, ¿ya? Es diferente al que vamos a ver restante por el otro de acá, que es el patrón permeativo, que es mucho más pequeño, ¿ya? Es mucho más pequeño, o sea, básicamente son puntitos más pequeños que el apolillado. Ahora, este de acá viene a ser entre benigno y entre maligno, pero un poco más tirando a maligno, mientras que este permeativo, como son más pequeños, es casi siempre maligno, ¿ya? Pero repito, aún así no se puede decir de que es algo benigno o maligno como tal, siempre la biopsia debe ser la concluyente. Pero la diferencia es eso, ¿no? El patrón, hay incluso patrones un poco que se diferencian de hueso normal de las zonas líticas y las figuras radiolúcidas que se refieren a estos círculos negritos como tal van a ir de 2 a 5 milímetros, mientras que el permeativo van a ir las zonas líticas que a menos de 2 milímetros y van a ser incluso confluentes, o sea, van a unirse como tal y van a dejar poco hueso normal, ¿ya? Son difíciles de detectar y casi siempre son malignas. ¿Ya? Ya, a esto quería llegar. La reacción perióstica. El periósteo siempre va a reaccionar ante un crecimiento tumoral. Siempre. ¿Ya? No hay forma en el que el hueso no reaccione ante una noxa, que es el tumor más que nada. ¿Ya? Y su reacción también va a permitir que el radiólogo pueda diferenciar o pueda suponer que se trata de una lesión tumoral benigna o maligna. ¿Ya? Este va de menos agresivo a más agresivo. ¿Ya? Estos se le denominan continuos, ¿no? Porque
hay una continuidad realmente, es como si la corteza estuviera continuando, como si estuviera pequeñamente tumefacta, ¿no? Pero está continuando, no se borra la continuidad de la corteza. Pero hay otras que se denominan incontinuas, que es la C, o sea, la discontinua, que es la C y la D, ¿no? Incluso que compromete la médula como tal. Miren, por ejemplo, este, esta reacción a nivel este viene a ser el húmero, si no me equivoco, este es el codo, sí, el húmero. Miren cómo hay una pequeña reacción unilamelar, se le conoce, ya es continua, no se pierde la continuidad de la corteza como tal. Acá también hay un poquito, también hay un poquito, pero miren acá. Ese se le conoce como en aros de cebolla, o bueno, acá se le llama capas de cebolla. Hay varias líneas así continuas que van a lo largo del hueso. Esta es una reacción perióstica en aros de cebolla. Puede ser incluso maligno también. ¿Ah? Ven también que tienen un patrón un poco apolillado también, ¿no? Un patrón apolillado y una zona de transición que no se logra ver, ya, para decir si es amplio o si es estrecho. Pero miren por el otro lado. Ya son lesiones discontinuas. Es mucho más común que esto sea ya algo agresivo. Miren cómo hay pequeñas líneas que salen del hueso, que no se puede diferenciar bien si es que se trata de su corteza, por así decirlo, entre comillas. Y miren, ya salen del hueso y hay pequeñas zonas que son básicamente negritas, es decir, la continuidad de la corteza no está. Y es por eso que es una discontinua. Y acá también, ¿no? Acá también. Es una reacción perióstica que se termina cortando, ¿no? Y generando un hueco como tal. Este es el triángulo de Cotman, ¿ya? Es muy importante ya que si se encuentra esto, es muy probable que sea obviamente algo agresivo, de rápido crecimiento. Es importante considerar esto, ya que, por ejemplo, en los continuos, se da principalmente en los tumores de lento crecimiento, ya que conforme va creciendo lentamente, va destruyendo lentamente el hueso y por lo tanto el periósteo va a tener el tiempo suficiente para poder crear hueso y que no comprometa la corteza. Asócienlo a eso para poder diferenciarlo. Pero mientras tenemos un tumor de rápido crecimiento, destruye muy rápido el hueso, el periósteo no va a poder diferenciar o no va a poder tener tiempo para poder generar más hueso y lo genera de manera discontinua, de manera errática. ¿Ya? Y esa es la diferencia entre una de la otra. Uy, se me acaba la batería. Es la diferencia de la una y de la otra. ¿Ya, chicos? Un momento. Ya. Bien. Ya. El tipo de matriz ósea es más que nada lo que el tumor genera, ¿ya? Lo que el tumor genera. Puede tener, puede ser generador de hueso como tal. O sea, cuando es osteoide significa que está generando hueso, ¿no? Y genera imágenes así radiopacas, bastante fuertes, ¿no? En los huesos. Esto es muy poco común realmente, te da el patrón de palomitas de maíz, ¿ya? Pero tenemos otros tumores, ¿no? Como los tumores que generan así estas zonas fibrosas como tal, que te da, como si estuvieras viendo una imagen de pulmón de una neumonía atípica, ¿no? O de una bronconeumonía. Ya, este es el patrón en vidrio deslustrado ya que te genera la imagen fibrosa, es algo difuso, difuminado, un poco más radiopaco que del resto, ¿no? Y que está bien delimitado para tumores fibrosos. Y finalmente el condroide, que te genera estos tipos de imágenes como tal, que son como que algodonosas como tal. Realmente esto vi que en el último examen no se lo pusieron, así que, no, perdón, en su última PPT no se lo pusieron, así que no creo que sea importante que lo vean realmente. Esto va al revés, ah, ojo, acá esto va al revés. Los osteoides son relacionados a los tumores osteoblásticos y los condroides van a ser relacionados a los tumores cartilaginosos. Ya es más, para que no se confundan. Ya, hubo un error al poner las imágenes, perdón, chicos. Ya, básicamente es esto. Ya, los osteoides son generadores de hueso y como son generadores de hueso, van a dar imágenes más radiopacas que incluso el propio hueso. ¿Ya? Ese se le denomina patrón en palomitas de maíz. El patrón en bilio de ilustrado, asócienlo, por ejemplo, a una bronconeumonía, ¿ya? Y de ese mismo color va a estar a nivel del tumor, ¿ya? Eso da los tumores fibrosos. Y finalmente el tumor condroide que da las imágenes algodonosas, ¿no? No tan radiopacas que el hueso, ¿ah?
O sea, tienen menos radiopacidad que el hueso, son menos blanquitos, ¿ya? Para tumores cartilaginosos, ya. Con respecto al hombro, es importante ver la parte, es importante ver también las fracturas que puede tener o las patologías como tal. Cuando se quiere evaluar el hombro, es importante evaluar también la articulación y el líquido sinovial que pertenece a este, ¿ya? Entonces, el hombro es una de las zonas que más lesiones puede tener, más lesiones reumáticas puede tener, principalmente porque se usa para todo. ¿No? Y una técnica muy importante para evaluarla es la ecografía, pero también se puede hacer resonancia. Ya la resonancia es muy importante para ver las articulaciones también. Pero bien, si hablamos, por ejemplo, de las bursas, son unas bolsitas que engloban o que tienen como tal líquido sinovial que más que nada hacen de que los huesos no se unan o no se junten, no friccionen y no causen mucho dolor en el paciente. Ahora, ¿qué pasa? Esta bursa puede estar con líquido prácticamente nulo y causar esta fricción como tal de los huesos, causando mucho dolor, pero también puede causar una inflamación que se denomina como bursitis, que es un aumento del líquido sinovial a este nivel, que también causa mucho dolor y causa tumefacción también, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a evaluar? Principalmente con una ecografía al inicio y luego una resonancia. Ya cuando se ve una ecografía es importante ver este espacio pequeño de acá, que este se le denomina bursas, ¿ya? Y cuando se aumenta el tamaño como tal de esta pequeña bolsita, por ejemplo, esta es la bursa, ¿ya? Este es lo normal. ¿Ya? Es lo normal realmente. Este es el hueso, ¿ya? Este es el hueso. Y este es un poco el tejido subcutáneo, por así decirlo, ¿ya? Pero esta es ya la bursita chiquita, ¿ya? Entonces es importante ver esta bursita chiquita. ¿Por qué? Porque esta bursa se puede llenar mucho de líquido y puede causar, obviamente, mucho dolor y mucha tumefacción, en el paciente. Ya acá se ve mucho mejor incluso. Ay, perdón. Acá se ve mucho mejor incluso, ¿ya? Hay una bolsa, ¿no? Bien delimitada, ¿no? Por una membrana un poco hiperecogénica. Este ya viene a ser el hueso, no tiene mucho tejido adiposo. Y pues miren, ¿ya? Un aumento del líquido sinovial acá. Ya, cuando se habla de los músculos, también se puede utilizar la ecografía, ya principalmente en la ecografía en vista transversal y en vista longitudinal. Este se le conoce principalmente como los rieles de tren, ¿no? La longitudinal, se le puede ver un poco como los rieles del tren. Y bueno, los músculos también se pueden lesionar, pero realmente su evaluación es más que nada derivada del examen físico. No siempre se utilizan las técnicas de laboratorio para analizarlos, sino que básicamente este, lo clínico es lo más importante, pero si quieren analizarlo, los músculos como tal, la ecografía va a ser la técnica de elección, ¿ya? Igualmente para las articulaciones, ya sea la rodilla o el hombro, ¿ya? Incluso el codo también, se pueden hacer ecografías también de codo o de rodilla. La ecografía va a ser importantísima para las partes blandas y las articulaciones. Sin embargo, cuando hay dudas diagnósticas o hay sospechas de extensiones a ese nivel, pues ya se le pide resonancia. Puede hacerse en cualquier lado de los anteriormente mencionados. Ahora, este músculo puede estar lleno de edema, colecciones serosas, ¿no? Que es más que nada, no solo serosa, sino también puede estar lleno de exudado, ¿ya? Por una infección que puede dar también, distorsión de la arquitectura también. Miren, por ejemplo, cómo es que se termina perdiendo como tal la continuidad en vista longitudinal del músculo. Ya, en este caso se ve mucho mejor. Mira, hay una gran contusión a este nivel. ¿Por qué sé que es contusión? Porque esto, miren, es anecogénico. Ya, y hay una especie de divisiones, por así decirlo, que ya están un poco más hiperecogénicos. O sea, podemos pensar que tal vez sea este líquido que se ha colado a este nivel, pero tranquilamente puede ser sangre. Ya es por eso que se le tiene que extraer este líquido al paciente sí o sí. Ya posiblemente haya sido una contusión que haya hecho que el músculo se haya desangrado y pues haya causado todo esto. ¿Ya? Pero también hay desgarros musculares, que es más que nada interrupción o retracción de los cabos musculares, que se refiere a esto. ¿Ya? Estos son los desgarros clásicos. Obviamente se pierde la arquitectura, siempre se va a perder la arquitectura. Todas estas son vistas longitudinales, siempre se pierde la arquitectura, pero cuando se tiene, ¿no? Esta retracción como tal hacia adentro de los cabos, ¿no? De los cabos musculares o de las fibras musculares, va a causar esto de acá.
¿ya? Esto ya parece ser esto ya es algo líquido por completo, ¿no? Pero esto ya parece ser un poco de sangre, ¿ya? Esto no es mucho, no sabría diferenciar lo que sería, pero esto de acá ya parece ser sangre, ¿no? Que termina borrando como tal la arquitectura del músculo, ¿ya? Bien. Chicos, una consulta respecto a hueso. Todo bien. Ya. Bien. Vamos a evaluar la tiroides. Cuando a ustedes le pregunten técnica más importante para evaluar tiroides, ecografía. Siempre va a ser la ecografía. Incluso cuando se evalúa, por ejemplo, las mamas, también se utiliza la ecografía sí, la ecografía más que nada. Y la ecografía, en caso de la mama, va a tener un tipo de caracterización de lesiones llamada el BRATS. B con B labial, ¿no? B de breast, ¿ya? Mientras que cuando se habla de la tiroides, también se pueden evaluar los nódulos tiroideos en caso salgan, ¿no? Con la clasificación en T-RADS, T-tiroides, ¿no? Obviamente. Bien, esta viene a ser la glándula tiroides. Recuerden que en cada lóbulo, que son dos, este, van a tener también dos, bueno, dos, ¿no? En cada una. Es lo normal que hayan cuatro glándulas paratiroideas, ¿no? Y ambas están unidas por el istmo. Es lo más importante, que se ubica a nivel del cuello, a nivel está por debajo del cricoides, ¿no? Y a nivel de la tiroides como tal, del cartílago tiroides, ¿no ven? Debajo de la tiroides y un poco a nivel del cricoides. Y pues básicamente puede también tener una división tanto longitudinal como transversal, pero más se prefiere hacer la transversal, porque la transversal permite ver no solo los dos lóbulos, sino también un poco las adenopatías que se encuentran en este nivel. Los cánceres de tiroides son bastante comunes realmente. No tan comunes como los de próstata, mama o gástrico, pero dentro de los que están por ahí, pues sí, son bastante prevalentes. ¿Ya? Siempre se evalúa los dos. Siempre se evalúan los dos, los dos lóbulos. ¿Ya? Los dos lóbulos siempre se van a evaluar. Ahora, no es la única técnica que se puede usar en tiroides. Cuando, por ejemplo, se sospecha de un nódulo tóxico, ¿a qué se refiere con un nódulo tóxico? A un nódulo productor de hormonas que te causa hipertiroidismo, o encuentras múltiples nódulos realmente que quieres ver si es que se trata de un bócio multinodular tóxico, se le pide una gammagrafía. La gammagrafía está indicada en esos casos. Por ejemplo, si también sospechas en una enfermedad de Graves, la gammagrafía es importante porque no va a pintar como tal en un nódulo, ¿ya? Sino va a pintar básicamente en todo, porque todo está generando hormonas de crecimiento, hormonas tiroideas. Pero ¿qué es lo que pasa en las gammografías de un nódulo tóxico como tal? Solo se pinta el nódulo. Y si es multinodular tóxico, se pinta todos los nódulos. Para eso sí está indicada la gamografía tiroidea, ¿ya? Pero de ahí otras técnicas que puedan ayudar a evaluar tiroides, realmente no. ¿Qué pasa? Tenemos ya un cáncer, ya se ha aspirado y demás, ¿no? Vía ecográfica se ha aspirado, se ha visto bajo el microscopio y ya es un cáncer de tiroides. Se sospecha de extensión mediastinal, por ejemplo, ¿no? O extensión en los ganglios del cuello, en el restante de los ganglios del cuello. Es por eso que ahí en esos casos sí se les pide ya una tomografía para poder ver la extensión de la lesión. Pero de ahí más no, ya, de ahí más no. La ecografía siempre va a ser el gol estándar en el caso de la tiroides. Y estos son los nódulos tiroideos que les mencionaba, ¿no? Los criterios T-RADS, ¿no? Son muy importantes para poder diferenciar de un nódulo que es maligno de un nódulo que es benigno. Y estos son los ejemplos de tumores que pueden aparecer tanto benignos como malignos, ¿no? Bocio nodular, Hashimoto y demás. Y estos son los malignos. El de peor pronóstico es el anaplásico, ¿ya? El medular aparece mucho en personas jóvenes. El papilar es el más frecuente y el de mejor pronóstico, y el folicular es un punto medio de todo. ¿Ya? Es un punto medio de todo. Tiene alta mortalidad, pero o sea, es un 50-50. Puede morir el paciente en un 50%, pero puede vivir en un 50% también. Pero también este folicular tiene una alta tasa de recidivas. No se olviden, es la que más causa recidivas y la que más se extiende a ganglios, tanto mediastinales y a nivel del cuello.
Esas son las características de las tres. Mientras este anaplásico, pues el 3% o el 5% de las personas pueden sobrevivir porque el restante lamentablemente fallece, ¿no? Estas son los que más se hablan, ¿no? Y bueno, los restantes, pues pueden ser quistes, pequeños adenomas, bocio multinodular o un nódulo tóxico, tiroiditis de Hashimoto, entre otros, ¿no? Recuerden también que el bocio puede aparecer en pacientes que tienen hipertiroidismo, hipotiroidismo, incluso un bocio en pacientes que no tienen lesiones, o sea, no tienen actividad o hipoactividad tiroidea, o sea, en los eutiroideos, ¿ya? Y ahí está el T-RATS que les mencionaba, ¿no? No creo que sea muy importante que ustedes lo conozcan, o bueno, sí es importante conocerla, pero al 100% no. ¿Qué es lo que deben conocer? Deben conocer esto principalmente, poder caracterizar cada una de las lesiones y ponerle un número a las lesiones, ¿ya? Vamos a ver de que todo estas variables se van a dividir en tres puntos, ¿ya? Menos la composición, que va de 0 a 2. ¿Ya? Pero es importante sumar las cinco categorías y conforme vamos llenando como tal esta lista del T-RATS, vamos a poder catalogarlo como el 1, 2, 3, 4 o 5. Ya lo de abajo no creo que sea muy importante que lo consideren, pero lo de arriba sí, poder caracterizar cada una de las lesiones. Y vamos a ver cada una de ellas, ¿ya? Se va a diferenciar, obviamente, dependiendo de la composición, egogenicidad, forma, márgenes y fondos ecogénicos o las calcificaciones. ¿Ya? Bien, esta viene a ser la composición. ¿A qué se refiere con quístico? Se refiere a quístico cuando es totalmente anecogénico. ¿Ya? Cuando es quístico se refiere que hay líquido adentro, ¿no? Y está bien delimitado por una membrana, ¿no? Y eso viene a ser quístico, casi completamente quístico. Por ejemplo, esto. Esto es totalmente anecogénico, ¿ya? Por lo tanto es quístico, por lo tanto tiene una puntuación de 0. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Está entre quístico y está también entre sólido, o sea, es mixto. Este viene a ser sólido, este viene a ser quístico. Por lo tanto, tiene una clasificación de 1, ¿ya? Y este, miren, por ejemplo, este es casi completamente quístico como tal, ¿no? Este es casi completamente quístico, pero realmente parece como una esponja. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? El espongiforme. Parece como una esponja, ya es una forma espongiforme. O sea, puede ser algo benigno. Es por eso que recibe como puntuación el 0. Pero miren lo de acá. Básicamente es un nódulo que no tiene casi nada de quístico, ¿no? No tiene casi nada de quístico, más bien es casi completamente sólido. Ya es por eso que es 2. Y este de acá que se coló la imagen así de adelantado es que es completamente sólido, no tiene absolutamente nada quístico. Y es por eso de que recibe una puntuación de 2, ¿no? Eso respecto a la composición. Ya. Esto es más para que vean, ¿no? Completamente sólido, ¿no? Completamente sólido, recibe la puntuación de 2, ¿no? Porque es completamente sólido. Este también refiere la puntuación de 2 porque es casi completamente sólido. Este va entre un poco de espongiforme con quístico, por lo tanto, lo asociamos a espongiforme y por lo tanto tiene una clasificación de 0. Miren este, es casi completamente sólido, no hay una zona de quiste o de espongiforme como tal, puntuación de 2. Este va de espongiforme, puntuación de 0, y este tiene tanto sólido como tiene quístico, por lo tanto tiene 1 de clasificación de puntuación. Ya, así tienen que empezar con la composición como tal. ¿Ya? Luego está la ecogenicidad. Mientras más miren, si es que es completamente anecogénico o anecoico, se habla de que es quístico, por lo tanto la puntuación es 0. Pero ¿qué pasa? Miren, cuando es un poco hiperecogénico como tal o isoecogénico al tejido tiroideo como tal, va a recibir la clasificación la puntuación de 1. Si es hipoecogénico es 2 y si es muy hipoecogénico es 3. Vamos a ver la diferencia entre los dos, ¿ya? Por ejemplo, miren, este es completamente anecogénico, es por eso que recibe la puntuación de 0. Este también, totalmente anecogénico y recibe la puntuación de 0. Pero miren esto, ¿ya? Miren esto como tal. Y esta es la diferencia también con esto. No es completamente anecogénico. ¿Ven la diferencia? ¿No? Y esto peor todavía, ya. Este puede ser catalogado como 1 porque está ligeramente hiperecogénico por sobre el tejido glandular normal, ¿verdad? Pero miren esta diferencia. Este es el tejido glandular normal
y miren el tejido del tumor o del nódulo como tal. Vemos de que es hipoecogénico el nódulo, ¿no? Hipoecogénico al tejido. Es por eso que tiene una clasificación de 2. Pero miren esto, es mucho más hipoecogénico. No llega a ser anecogénico como un quiste, sino que es hipoecogénico. Y esto ya tiene clasificación de 3. Esto es posiblemente lo más maligno que se puede encontrar en cuanto al color. ¿Ya? Entonces, este viene a ser uno. ¿Por qué? Porque es hiperecogénico, ¿ya? Esta viene a ser cero porque es un quiste, ¿ya? Este es cero porque es un quiste, no tiene anegogenicidad adentro. Este es uno porque es levemente hiperecogénico o es, en este caso, isoecogénico con la glándula, ¿ya? Este es más hipoecoico que la glándula, por lo tanto lleva a una clasificación de 2. Y este es 3 porque es mucho más hipoecoico que el otro, ¿ya? Esta es la principal diferencia de todos. Esto es más para que vean, ¿no? Cómo es hipoecoico, hipoecoico, acá también, ¿no? Tabicado y demás. Este ya es la clasificación de 3, muy hipoecogénico. Este también se puede decir, ¿no? En la clasificación de 3. Miren, esta es la uno. ¿Por qué uno? Porque son varios nodulitos, pero que están muy hiperecogénicos por sobre el tejido glandular normal. ¿Ya qué es esto? O sea, son hiperecogénicos, por lo tanto es uno. Este es un nódulo también hipoecogénico, pero no tan hipoecogénico, por lo tanto recibe la clasificación de 2. Igualmente acá es hiperecogénico, este es uno y este es hiperecogénico, sí, hiperecogénico y isoecogénico, por lo tanto es uno, ¿ya? Siempre se tiene que catalogar las imágenes respecto a composición y a ecogenicidad también, ¿ya? De esto, por lo menos en mi caso, me vinieron dos exámenes, dos preguntas, así que es un punto que tienen que tenerlo. Posiblemente esto sea lo más difícil que se encuentre, ¿no? En la segunda unidad. Así que si lo tienen dominado es lo más tranquilo, lo más asequible del mundo. Esto es más, principalmente asocian lo que si es más alto que ancho es 3 puntos, ¿ya? Por ejemplo, este es más ancho que alto, cero. ¿Está? Ya, por ejemplo, este es más ancho que alto, cero. Ancho que alto, cero. Alto que ancho, 3. Y este es alto que ancho, 3, ¿no? Y van viendo de esa forma, ¿no? Y demás, cero, 3, y este es 3 también, ¿ya? Igualmente acá, ancho, alto, ancho, alto, ancho, alto. Este es más alto que ancho, este es 3, por ejemplo. Este también sería 3, ¿no? Ah, bueno, sí, si le consideran con esta zona de acá, sí, más alto que ancho, sí es 3. Y este también. De este se refiere en cuanto a la forma. Y bueno, los focos ecogénicos o calcificaciones también es importante. Vamos a verlo ahorita. Ya, estos pueden ser principalmente como que colas de cometa. Ya se le denomina colas de cometa. Es un puntito bastante hiperecogénico con su pequeña colita. Ya, eso se le denomina como colas de cometa. Y bueno, en este caso son macrocalcificaciones. Ya, en el nódulo como tal. Y en este caso, miren, calcificaciones periféricas, como si fuera un halo, ¿ya? Este ya es puntuación 2 y este ya es una calcificación en punteado. No es en cola de cometa, ojo. No es en cola de cometa, no tienen su cola como tal, cada una de las calcificaciones, sino que son punteados hiperecogénicos en el tumor. Esto ya es lo más maligno que se puede encontrar, ¿no? Cada uno recibe su calificación, ¿ya? Y bueno, esto para que vean cómo es el carcinoma folicular, eh, que recuerden que es una de las que más causan recidivas, ¿no? Las que más causan extensión a los ganglios del cuello y a los ganglios del mediastino principalmente, ¿ya? Y realmente saber diferenciar una de la otra en cuanto a las clases de carcinoma va a ser muy difícil, ¿ya? O sea, no es la técnica ecográfica la que va a decir cuál es cuál, ¿ya? Nunca va a ser. Se le puede hacer un Doppler, puede estar vascularizada levemente, pero realmente todos los carcinomas van a estar vascularizados, entonces no es muy patognomónico decir de que por estas o bueno, por esto vamos a decir de que se trata de una de la otra, sería muy injusto, ¿no? Lo que sí se puede ver es el bocio, ¿ya? Principalmente las medidas del bocio, ¿ya? Es el aumento normal del tamaño de la glándula de la tiroides, ¿ya? Y eso es importante, no necesariamente tiene que haber alteración de su función. ¿Por qué? Porque puede haber bocios en pacientes eutiroideos que no tienen hipo ni hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, este es el bocio, principalmente un agrandamiento
de los lóbulos, ¿ya? Y por consecuente del istmo también, es bastante grande. Ya, ese es el bocio. Pero el bocio se puede diagnosticar no siempre por una, o sea, no necesariamente con una ecografía, sino también con el examen físico como tal. ¿Ya? A no ser de que palpes un bocio y a la par palpes múltiples nódulos. Ahí si es que palpas múltiples nódulos ya estás sospechando de algo, este, posiblemente multinodular tóxico, ¿no? Entonces le tienes que hacer una ecografía, ¿ya? Y en el caso del carcinoma folicular realmente, si bien es cierto, les dan estas características, pero no van a ser 100% patognomónicas, ¿ya? Sí, el carcinoma folicular es muy vascularizado, o sea, hay disposiciones tortuosas como tal de las venas, pero el carcinoma folicular, por ejemplo, miren, hay que catalogarlo como tal, ¿ya? Es más ancho que alto, tiene cero, por ejemplo, ¿no? Tiene calcificaciones así en punteados, por lo tanto tiene 3 puntos en cuanto a calcificaciones. Su ecogenicidad está bastante hipoecogénico, ¿no? Bastante hipoecogénico, tiene 6, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente lo podemos ir catalogando respecto al T-RATS que lo vimos acá, ¿no? Por ejemplo, sería un T-RATS 4, ¿ya? Un T-RATS 4. Ahora, o sea, tiene una alta sospecha de malignidad, ¿ya? Y demás, o sea, básicamente es esto. Pero incluso podríamos decir más, ¿no? Porque no le hemos visto, por ejemplo, la ecogenicidad es casi completamente sólida, entonces ya es un BRAT 5, ¿no? No, un TRAT 5, pero no se puede decir de que es algo patológico o no se puede decir que es algo maligno sin siquiera sacarle una biopsia, ¿no? Siempre es importante eso. Ya, hasta ahí, chicos, un poco unas dudas tal vez de tiroides para pasar a Eh, la última. Cuando cuando te refieres a alta tasa de recidivas es metástasis, ¿no? ¿Verdad? En Sí, bueno, o folicular, sea, carcinoma folicular. claro, sí. Me refiero más que nada a recidivas, a reapariciones. Ya, o sea, tú le puedes operar. Normalmente cuando tienes un cáncer tiroideo agresivo, ¿no? Anaplásico o folicular, le extraes toda la tiroides. Ahí está indicada la tiroidectomía. Ya le extraes las tiroides, pero obviamente previamente haciendo una tomografía, ¿no? Entonces le extraes la tiroides y los ganglios que están cercanos a ellos. ¿Por qué? Porque puede recidivar, es decir, puede volver el cáncer como tal tiroideo y expandirse a pesar de que no haya tiroides, ojo, ¿no? Puede volver el cáncer tiroideo y extenderse a los ganglios que están restantes como tal, mediastinales y demás. Es por eso que se le hace una tiroidectomía y aparte se le da un tratamiento con yodo radiactivo. En el mejor de los casos, pues el paciente no vuelve a tener recidivas, pero aún así causa muchas recidivas, ¿no? Ok. ¿Y cuál era la característica de carcinoma medular? Ya, medular es más No, común en los jóvenes, sí, mucho más ahí, común en los jóvenes. Realmente en ok, pacientes pediátricos tienen carcinoma medular o adultos jóvenes, adolescentes, eso. ok, gracias. Ok. Ya, vamos a ver la evaluación del testículo. El testículo también se va a evaluar con la ecografía. Ya, el testículo se evalúa con la ecografía. Bueno, ya sabemos las funciones, ¿no? Del testículo, formar la testosterona, ¿no? Por las células de Leydig y, bueno, hacer la espermatogénesis como tal, es decir, la maduración de los espermatozoides. Ahora, es muy importante evaluar el testículo, sí, porque el testículo puede sufrir lesiones también. ¿Ya? El testículo sufre lesiones, sufre incluso infecciones, sufre inflamaciones. ¿Ya? Esta es la cabecita del testículo que viene a ser el epidídimo, ya y que también se puede inflamar, causando una epididimitis. ¿Ya? Y cuando hay una inflamación del testículo se le denomina orquitis. Existen infecciones que pueden dar una epididimiorquitis también, ¿ya? Principalmente se ha hablado mucho de la parotiditis como causa de una infección a nivel del testículo también, una inflamación a nivel del testículo también, la parotiditis. Pero hoy en día es menos frecuente, ¿no? Porque el paciente ya va generando una inmunidad adaptativa como tal a la primoinfección como tal, ¿no? Pero la técnica primera de elección para evaluar el testículo viene a ser la ecografía. ¿Ya? Ahora vamos a ver por qué.
Recuerden que hay numerosos plexos que pasan, ¿no? Para poder irrigar el testículo. Muchos plexos pasan para irrigar el testículo. Ahora, hay casos, por ejemplo, de torsión testicular, donde básicamente se gira sobre su eje, ¿no? El testículo por una noxa, por un empuje, etcétera, y que termina disminuyendo la irrigación del testículo como tal. O disminuye la irrigación porque afecta el plexo arterial, o disminuye el retiro venoso como tal porque afecta el plexo de las venas. Ya, o sea, una de las dos. Pero ¿qué es lo que causa? Cualquiera de las dos causa infarto. Cuando hay una torsión testicular, el médico solo tiene 6 horas para poder salvar el testículo. Más de 6 horas, no. Y en estos casos, ¿qué se hace? La ecografía puede ser, sí, si bien es cierto, puede ser sugestiva, pero una más sugestiva todavía va a ser la ecografía Doppler, la que ve la irrigación sanguínea. Cuando tienes una torsión testicular, no vas a tener absolutamente nada de irrigación sanguínea a este nivel. Ya, y por lo tanto se le diagnostica eso y pues pasa a cirugía para poder solucionar ese problema. Es una emergencia médica realmente. ¿Ya? Vamos a ver uno por uno. En primer lugar, la epididimitis, ¿no? Inflamación de la cabecita como tal del testículo. Y bueno, básicamente todas estas son las características como tal. ¿A qué se le denomina hidrocele reactivo? Se le denomina esto, ya este aumento del líquido como tal, que es más que nada líquido inflamatorio alrededor del epidídimo, alrededor del testículo, ¿ya? Hiperemia reactiva, cuando es una inflamación, recuerden que hay tumefacción, ¿ya? Hay tumefacción, y cuando se refiere a tumefacción, se refiere a un aumento eh, del flujo sanguíneo a ese nivel, por lo tanto hay una hiperemia reactiva también, ¿no? Hay engrosamiento de cubiertas escrotales que se refiere a esto, ¿ya? Y finalmente la ecogenicidad disminuida, ¿ya? La epididimitis, principalmente porque se está llenando de líquido inflamatorio y por eso la ecogenicidad disminuye. ¿Ya? Estas son las imágenes como para que lo vean. Este es el hidrocele reactivo, el aumento del líquido inflamatorio a este nivel y demás. Tú le haces una ecodoppler al testículo afectado, si es que es uno, si es que es dos, le haces una ecodoppler y sí va a tener flujo sanguíneo. Y no solo va a tener flujo sanguíneo, sino va a tener harto flujo sanguíneo, ¿ya? En el testículo inflamado. Tiene harto flujo sanguíneo y una hiperemia como tal, ¿ya? Igualmente acá, miren, este es el hidrocele. Este es el engrosamiento de las cubiertas, esta es la disminución de la ecogenicidad y este es el aumento del flujo sanguíneo en el testículo. Ya, esta es la epididimitis. Bueno, sí, también un poco del testículo, ¿no? Pero realmente es más del epidídimo. Cuando se refiere a la varicocele, se refiere a la dilatación del plexo venoso, ¿ya? El plexo venoso pampiniforme, que es el que pasa por el cordón espermático, ¿ya? Y existen numerosos grados como tal. Estos grados no creo que no se los van a preguntar realmente, simplemente es para que vean cómo es que son las dilataciones tortuosas en este caso, del plexo venoso, ¿ya? O sea, básicamente hay como que una resistencia posterior a ello y eso hace que aumente la presión a ese nivel y cause este varicocele como tal, que incluso puede ser palpable en algunos casos, ¿no? Visible incluso, pero en una ecografía se ven estas características, ¿no? O sea, no se ve la ecogenicidad al 100% de todo el, el testículo como tal, pero se puede ver, por ejemplo, estas líneas que son radioopacas, ¿no? Dividiendo, que vienen a ser estas venas como tal, ¿no? Hace que estas tortuosidades de las venas pierdan la ecogenicidad normal o la estructura normal del testículo. Es por eso que incluso está altamente vascularizado, ¿no? Porque hay un aumento de la presión sanguínea a ese nivel. Ya, eso es en cuanto al varicocele. El seminoma igualmente es un tumor germinal más común en hombres que en mujeres, obviamente, pero también puede dar en mujeres, ojo, pero mucho más común es en hombres. Pero el seminoma es un tumor que en condiciones normales es maligno, ¿ya? ¿Y cuál es el principal factor de riesgo del seminoma? Es la criptorquidia, es cuando embriológicamente el testículo no baja de su ubicación abdominal anterior, ¿no? Que normalmente al inicio está a nivel del abdomen y tiene que bajar, cruzar por el cordón espermático, el canal espermático y llegar a la zona escrotal. Ella en este caso no lo ha hecho.
Es por eso que a los pacientes que recién nacen, a los recién nacidos, siempre se les palpan ambos testículos. ¿Por qué? Porque cuando solo palpan uno y no palpan el otro, significa que hay otro que está, no sé, a nivel pélvico o a nivel abdominal. Ahora, ese es el principal factor de riesgo, principalmente porque está en diferente temperatura que como debería estar en la bolsa escrotal. Y como está en diferente temperatura, eso hace de que se activen, ¿no? Los efectos hace que muten como tal las células de ese testículo y causan el seminoma. ¿Ya? Causan el seminoma. Y a veces a partir de los 15 a 40 años aproximadamente. 15 a 30 incluso diría. Son muy jóvenes realmente los pacientes que tienen seminoma. Y básicamente el factor de riesgo es eso, la criptorquidia, ¿no? Ahí está, acá. La criptorquidia es el principal factor de riesgo. Es una masa homogénea, hipoecogénica, T se detecta ganglios y la resonancia es estadiaje, ¿no? Este es básicamente. ¿Ya? Puede aparecer también a nivel del testículo, sí, pero normalmente el seminoma em, está en otras zonas. Por ejemplo, miren este testículo. Ya este testículo está a nivel del canal espermático. ¿Ven esta pequeña zona de acá? Ya está a nivel del canal espermático. No está donde debería estar. No está en la zona escrotal. Es por eso de que sale este pequeño tumor, este pequeño seminoma que se tiene que operar, obviamente, ¿no? Porque también pueden recidivar mucho. Acá también en el cordón espermático. Este ya está en el escroto, pero miren, por ejemplo, ¿no? Este de acá. Es una masa homogénea, ¿no? Realmente, en algunos casos heterogénea, pero es hipoecogénica. ¿Ya? Es hipoecogénica. También es vascularizada, obviamente. Pero, miren, por ejemplo, se puede calcificar. ¿Ya? Este también está en el cordón espermático. Ya, y esto es lo más importante, la torsión testicular. La torsión testicular, ya les dije, el paciente, la intervención del médico debe estar dentro de las 6 horas del inicio de la torsión, ya que solo se tiene 6 horas para salvar el testículo. Si es que no se logra salvar, obviamente se tiene que extraer, ¿no? Se tiene que extraer ese testículo, porque obviamente cuando se tiene un tejido disfuncional, pues incluso puede degenerar en cáncer también. Es por eso que se le tiene que retirar. ¿Ya? Y demás. Miren, todas estas son las características como tal. También te puede causar un hidrocele reactivo, pero lo más importante acá va a ser la ausencia o disminución de flujo sanguíneo en una ecodoppler. Este es el hidrocele reactivo, incluso más reactivo o más cantidad que la epididimitis, ¿no? Que vimos al inicio, es mucho más marcado. Esta viene a ser la ausencia de flujo sanguíneo y esto hace que la ecogenicidad disminuya de manera progresiva. Si es que vemos esta ecogenicidad al inicio, podemos decir de que vamos bien en un tiempo aproximadamente de 1 hora, pero conforme va pasando el tiempo, vamos a ver después, ese es el signo de Whirlpool, conforme va pasando el tiempo, acá se ve mucho mejor. Conforme va pasando el tiempo, 5 horas y media, pues va causando de que la ecogenicidad vaya disminuyendo. Tú le haces un ecodoppler y no tiene absolutamente nada de irrigación sanguínea. Y cuando no llega irrigación sanguínea, pues causa obviamente la necrosis como tal, ¿no? Necrosis. Primero isquemia, luego necrosis. A estas alturas ya está isquémico, ¿no? Camino a ser necrosis. Y bueno, ya, y este es el signo de Whirlpool, en algunos casos preguntados, en otros casos no, que es cuando se le hace una ecografía a nivel del cordón espermático y se ve como tal un giro por su eje, como que un torbellino, ¿no? Y ese es el signo de Whirlpool como tal, que también puede ser diagnóstico de una torsión testicular, ¿ya? Pero no tan patognomónico como ver esto, ¿ya? Ver esto sí es casi patognomónico y tiene que entrar a cirugía de emergencia porque como les digo, el testículo puede perderse dentro de las 6 horas, ¿ya? Causa necrosis. Miren, por ejemplo, este ya es en etapas tempranas. ¿Por qué en etapas tempranas? Porque la ecogenicidad está un poco más aumentada. Que puede haber un poco de disminución, sí, pero miren ya a este nivel, cuando hay 5 o 6 horas ya desde el inicio hay una disminución de la ecogenicidad como tal, ya es muy hipoecogénico, ¿ya? En etapas tempranas causa este hidrocele reactivo. Y bien, chicos, no sé si tienen una consulta. Si no, ya voy a ir mandándoles el post-it. No sé si tienen una consulta respecto a al testículo. Eh, ¿Puedes explicar otra vez qué significa hiperemia reactiva e hidrocele reactivo? ¿O es el reactante? ¿No? Sí, el hidrocele reactiva es el aumento de líquido alrededor
ya sea del epidídimo en la epididimitis o, o del escroto, como, bueno, del testículo en la torsión testicular. El aumento reactivo del líquido inflamatorio, más que nada. Ya, ese es el hidrocele reactivo. Pero ¿qué viene a ser la hiperemia? Recuerda que cuando hay una inflamación, aumenta el flujo sanguíneo en la zona de inflamación. Siempre es así. Por ejemplo, no sé si eh, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, nos golpeamos la cabeza. Se hace un chinchón, por ejemplo, ¿no? Y ese chinchón se vuelve rojito. ¿Por qué se vuelve rojito? Porque está inflamado y hay mucho flujo sanguíneo. Ya, esa es una hiperemia reactiva, ¿no? También puede aparecer en las inflamaciones del testículo. ¿Ya? Ok, Acabo de mandar el sí. post-test. Entonces, chicos, ¿no tienen ninguna consulta? Bien, si no hay una consulta, doy por finalizada la sesión, ¿sí? Muchas gracias. Gracias.